Soy Cora, tengo 72 años y he vivido una vida tranquila junto a mi esposo Mateo, en nuestra pequeña casa en Valencia, España. Aquel día, nunca imaginé que en pocos minutos mi mundo se derrumbaría. Si alguna vez has perdido a la persona que más amas y además has sentido la traición de alguien en cercano, entenderás cómo se siente un corazón destrozado. Esta es mi historia y necesito que la escuches, porque en este dolor podrías encontrar una lección sobre la lealtad y las grietas que nunca sanan. Esa mañana estaba cortando mantequilla en la cocina con el aroma del café, llenando el aire y la luz del sol valenciano, colándose por la ventana iluminando la mesa de madera, donde Mateo tomaba su café. Él bromeó con su voz cálida y familiar. «Cora, otra vez compraste la crema de café equivocada. Si muero por esta cosa vivirás con la culpa toda tu vida». Le lancé una mirada divertida riendo. «Mateo, eres demasiado exigente. Ese fue el último momento en que fuimos nosotros, una pareja de ancianos, bromeando en nuestra cocina llena de recuerdos». Entonces ocurrió. Mateo se llevó la mano al pecho con los ojos abiertos de par en par como si hubiera olvidado cómo respirar. La taza de café cayó, se hizo añicos y el líquido se derramó por el suelo como si fuera sangre. Grité. Mateo corrí hacia él, intenté levantarlo de la silla, pero su cuerpo estaba rígido, inmóvil. Me arrodillé, tomé su mano y el frío de sus dedos, que siempre me habían abrazado con calidez, me heló el corazón. «Mateo, no bromees». «Despierta», supliqué con la voz quebrada, pero sus ojos estaban vacíos, mirando al vacío. Intenté hacerle reanimación presionando su pecho, aunque sabía que era inútil. La voz del operador del 112 sonó por el altavoz. «Señora, mantenga la calma, la ambulancia está en camino». «Calma». ¿Cómo mantener la calma cuando el amor de mi vida, mi compañero de 42 años, se estaba yendo? La vecina Teresa tocó la puerta preocupada. «Cora, ¿qué pasa?» No respondí. Solo abracé a Mateo susurrando. «No puedes dejarme». Los paramédicos llegaron y cubrieron a Mateo con una sábana blanca. Seguía aferrada a su mano como si soltarlo significara perderlo para siempre, pero me apartaron suavemente. La taza rota de Mateo quedó en el suelo con la marca de su mano aún en el asa, como un recordatorio de que se había ido para siempre. En medio del shock, pensé en Luis, nuestro único hijo de 38 años, que vive en Málaga con su esposa, Ana, y su hija Sofía. Seguro querría saberlo. Con manos temblorosas marqué su número. El teléfono sonó 5 veces antes de que su voz fría y distante respondiera mamá. «¿Qué pasa?» «Ana está abriendo sus regalos de cumpleaños. Acabamos de reservar un viaje a Costa del Sol». Con la voz rota dije: «Luis, tu padre, acaba de morir». Pero antes de que pudiera continuar, risas y música de la fiesta de Ana resonaron a través del teléfono como cuchillos en mi corazón. «Mamá, hoy es el cumpleaños de Ana. ¿Puedo llamarte mañana?» «Es un día especial para ella», dijo Luis como si mi llamada fuera una molestia. Grité: «Luis, tu padre está muerto». Pero Ana interrumpió con voz cortante por el altavoz. «Cora, estamos ocupados. Luis te llamará después». La llamada se cortó dejando un pitido largo que sonó como una burla. Me quedé inmóvil, el teléfono se deslizó de mi mano y cayó al suelo. Las risas de la fiesta de Ana seguían resonando en mi cabeza como una melodía fuera de lugar en mi dolor. Miré el cuerpo de Mateo ahora en una camilla y me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposo, sino también a mi hijo. Luis, el niño que dormía en el pecho de Mateo, que prometió siempre cuidar a mamá, eligió el cumpleaños de Ana antes que a su padre. La traición me golpeó, pero no pude llorar más.
Solo me senté junto a la silla vacía de Mateo, escuchando el tic-tac del reloj, en una casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado fría. El funeral fue 3 días después en la iglesia de la Almoina con el aroma del mar de Valencia, mezclado con el sonido de las campanas. Estando junto al ataúd de Mateo, la luz de los vitrales iluminaba su rostro, pero mis ojos estaban fijos en el banco vacío, reservado para Luis. Carlos, amigo cercano de Mateo, tomó mi mano. ¿Dónde está Luis Cora? Sus palabras fueron como un cuchillo. Me temblaron las piernas y me aferré al atril de madera para no caer. Toqué el ataúd susurrando. «Mateo, ¿por qué no vino Teresa?» La vecina murmuró a alguien. «El hijo no vino. ¡Qué vergüenza!» Sus palabras, aunque no intencionales, llegaron a mis oídos como sal en la herida. Esa noche en casa, abrí el teléfono de Mateo buscando consuelo. Encontré una llamada perdida a Luis a las 10:42 de la noche anterior a su muerte sin mensaje de voz. Luego vi un mensaje no enviado. «Luis, papá necesita que hablar. No dejes que mamá se preocupe». Lo escribió justo antes de desplomarse. Abrazando el teléfono lloré. Mateo intentó contactar a Luis, pero él no respondió. ¿Qué escondía para protegerme? Recordé cuando bailábamos. «Bésame mucho en el salón», Mateo sonriendo. «Cora, eres mi luz». Ahora la casa estaba en silencio. El tic-tac del reloj amplificaba mi soledad. Pero una pregunta surgió. ¿Por qué Luis no vino? ¿Qué escondía Mateo en esa llamada? Miré el archivador de Mateo en el Carmen, sintiendo que las respuestas me esperaban allí. La familia es donde esperas encontrar consuelo, pero a veces los más cercanos causan el mayor dolor. La ausencia de Luis me enseñó que la lealtad no es algo que se da por sentado. Al día siguiente decidí abrir el archivador de Mateo. No sabía qué encontraría, pero mi instinto me decía que los secretos que él guardó cambiarían todo. Mi historia apenas comienza. Si alguna vez has estado solo en el momento más doloroso de tu vida esperando que un ser querido aparezca y descubriendo que eligió otra cosa, entenderás cómo mi corazón se rompió en el funeral de Mateo. Ese día en la iglesia de la Almoina, Valencia, no solo enterré a mi esposo, sino que enfrenté la verdad de que mi hijo Luis me dio la espalda. Esta es la historia de cómo descubrí que mi familia no era lo que creía y cómo las dudas comenzaron a crecer en mí. Escucha, porque en este dolor podrías encontrar una lección sobre la lealtad y las grietas que no sanan. Estaba de pie junto al ataúd de Mateo en la iglesia de la Almoina, con el sonido de las campanas mezclándose con el aroma del mar que llegaba desde la cercana Plaza de la Virgen. La luz de los vitrales iluminaba el rostro de Mateo haciéndolo parecer en paz, pero mis ojos estaban fijos en el banco vacío reservado para Luis. Apreté mi pañuelo con el corazón latiendo fuerte esperando que él cruzara la antigua puerta de madera de la iglesia en el último momento. Pero solo el viento frío sopló desde la plaza trayendo el lejano murmullo de las olas, como un recordatorio de mi soledad. Carlos, el amigo más cercano de Mateo, se acercó y tomó mi mano. «¿Dónde está Luis Cora?», preguntó con voz grave y triste. Sus palabras fueron como un cuchillo. Me aferré al atril de madera con las piernas temblando y susurré. «No lo sé». Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve, no quería que todos vieran mi derrumbe. La noche antes del funeral, llamé a Luis con la voz quebrada. «Hijo, tu padre se fue. ¿Puedes venir, Ana?» «Su esposa», respondió por el altavoz con voz cortante. «Cora, ya reservamos un viaje a la Costa del Sol por mi cumpleaños. Cancelar ahora cuesta miles de euros, y Luis está ocupado con los invitados. Le diré que te llame después». Intenté gritar.
Ana Mateo está muerto. Pero ella interrumpió: Cora, cálmate. Lo resolveremos luego. La llamada se cortó dejando un pitido largo que sonó como una burla. Volví a llamar con manos temblorosas, pero solo recibí un mensaje automático. Ocupado, deja un mensaje. Me quedé inmóvil en el salón sintiendo como si me hubieran abofeteado. Luis, el hijo que dormía en el pecho de Mateo, que prometió protegerme, eligió el viaje de Ana en lugar de despedir a su padre. Su indiferencia fue como sal en una herida abierta. En la iglesia los amigos y colegas de Mateo vinieron a dar el pésame, pero solo escuchaba los murmullos. Teresa, una vecina, le dijo a alguien pa' acá. El love come. El hijo de Cora no vino. ¡Qué vergüenza! Sus palabras, aunque no intencionadas, llegaron a mis oídos, y bajé la cabeza escondiendo las lágrimas con mi pañuelo. Toqué el ataúd, la madera fría bajo mis dedos, y susurré: Mateo. ¿Por qué no vino un vitral en la pared? Mostraba una familia reunida, y recordé cuando vinimos aquí juntos. Mateo tomó la mano de Luis enseñándole a encender una vela. Hijo, despacio así. Luis sonrió, y yo creí que siempre sería nuestro orgullo. Ahora ese recuerdo era como una daga en mi corazón. En la plaza de la Virgen, Luis prometió: siempre cuidaré de mamá. Pero hoy no estaba aquí dejándome sola en medio de la multitud. Al recibir un ramo de condolencias, dejé caer una pequeña tarjeta sin querer. La letra en ella me heló la sangre. Era idéntica a la de Mateo. Cora, si algo malo pasa, revisa el archivador. Sin firma, solo esas palabras como una advertencia desde el más allá. Guardé la tarjeta en mi bolsillo con el corazón acelerado, preguntándome: ¿qué sabía Mateo? ¿Presentía su muerte? ¿O esto tenía que ver con Luis? Una inquietud creció en mí como si un secreto oscuro me esperara. Entonces Pablo, un antiguo colega de Mateo, me llevó hasta un rincón de la iglesia. Cora, Mateo me confesó que Luis gastaba dinero sin control. Estaba preocupado, pero no quería que tú lo supieras, dijo con ojos llenos de compasión. Sus palabras fueron como un relámpago sembrando dudas en mi corazón. ¿Qué había escondido Mateo sobre Luis de vuelta? En casa abrí mi teléfono y vi una publicación de Instagram de Ana. Estaba deslumbrante con un vestido elegante sosteniendo una copa de vino con la leyenda: «El mejor cumpleaños. Gracias, Luis». La publicación fue subida justo cuando llamé para contarles de la muerte de Mateo. Apreté el teléfono sintiendo otra traición. Ana y Luis celebraban mientras yo estaba junto al ataúd de mi esposo sola. Me senté en la silla de Mateo escuchando el tic-tac del reloj en una casa que ahora parecía demasiado grande. Recordé a Mateo sentado aquí jugando al ajedrez con Luis, riendo cuando él intentaba hacer trampa. «Luis, no puedes engañar a tu padre», dijo con ojos llenos de amor. Ahora la silla estaba vacía, y me pregunté: ¿dónde se perdió mi Luis? ¿Por qué eligió a Ana antes que a su padre? Miré por la ventana, la luz de la luna iluminaba el Carmen, donde estaba el archivador de Mateo. La tarjeta en mi bolsillo parecía quemarme. Sabía que tenía que abrirlo no solo para encontrar respuestas, sino para entender por qué mi familia se desmoronó. Lo que descubriría cambiaría todo. La ausencia de un ser querido en el momento en que más lo necesitas revela la verdad sobre su lealtad. Que Luis no viniera me enseñó que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quién está a tu lado. A la mañana siguiente, me paré frente al archivador de Mateo tocando la cerradura con manos temblorosas. No sabía qué encontraría, pero sentía que los secretos que él guardó revelarían una verdad dolorosa. Mi viaje aún no termina y la verdad está a punto de salir a la luz.
Si alguna vez pensaste que tu familia era un refugio seguro solo para descubrir secretos que destrozan tu confianza, entenderás cómo mi corazón se rompió al abrir el archivador de Mateo. En la habitación de trabajo en el Carmen, Valencia, enfrenté la verdad de que mi hijo Luis no solo me dio la espalda, sino que traicionó a su padre. Esta es la historia de lo que encontré y cómo me cambió para siempre. Escucha, porque en este dolor podrías hallar una lección sobre la verdad y las heridas que nunca sanan. La noche había caído sobre el Carmen y la tenue luz de la luna se filtraba por la ventana de la habitación de trabajo, iluminando el viejo archivador de Mateo. El olor a madera añeja se mezclaba con el susurro del viento, que entraba por las rendijas como si Mateo aún estuviera aquí murmurando algo. Me quedé frente al archivador con la mano en la cerradura, el corazón latiendo con fuerza. ¿La tarjeta misteriosa que encontré en el funeral? Cora, si algo malo pasa, revisa el archivador. Quemaba en mi bolsillo. No sabía qué encontraría, pero mi instinto me decía que Mateo había ocultado un gran secreto. Abrí la cerradura y el crujido del cajón resonó en la silenciosa habitación como una advertencia. Cada papel que hojeaba parecía llevar el aliento de Mateo. Facturas, contratos, notas escritas con su tinta azul. Pero entonces una carta me dejó sin respiración. La letra temblorosa de Mateo decía: «Luis, estás rompiendo el corazón de tu madre, y el mío también». Apreté la carta contra mi pecho con lágrimas brotando, llorando desconsoladamente, como si Mateo hablara desde el más allá. «Si sigues mintiendo sobre el dinero de Ana, cortaré todo», escribió. Me desplomé en la silla sintiendo que no solo Luis me había traicionado, sino también los años en los que creí que nuestra familia era unida. Mateo sabía que Luis mentía, pero eligió ocultarlo para protegerme. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurré con la voz rota como si él pudiera responderme. Seguí revisando los documentos y un grupo de recibos de transferencias bancarias me heló la sangre. 2.000 euros, 3.500 euros y una suma enorme, 12.000 euros, etiquetada como emergencia médica de Ana. Una nota de Mateo al lado hizo que mi corazón se detuviera. Luis prometió devolverlo, pero ¿por qué hace esto? El recibo se deslizó de mis manos cayendo al suelo, y la pregunta de Mateo cortó como un cuchillo. Recordé cuando Mateo rechazó un viaje a Mallorca diciendo: «Cora, debemos ahorrar». Ahora sabía que sacrificó nuestros sueños para enviar dinero a Luis. Ese sacrificio me hizo amarlo y odiarlo a la vez, porque guardó este secreto, dejándome vivir en la ilusión de una familia feliz. «Mateo, ¿sufriste esto?», solo murmuré con lágrimas mojando los papeles. La habitación de trabajo era como un santuario de Mateo, pero ahora solo quedaba su silla vacía y una foto enmarcada de él con Luis, construyendo una casa en el árbol, en el patio. Recordé a Luis de 8 años riendo mientras Mateo le enseñaba a arreglar una bicicleta. «Hijo, harás grandes cosas». Toqué el marco dándome cuenta de que fui excluida de los secretos entre padre e hijo, una soledad que me asfixiaba. Luego encontré un pequeño cuaderno donde Mateo anotaba cada transferencia con confesiones. Luis prometió devolver, pero temo que no es honesto. El cuaderno era como un diario de decepción, cada línea, una herida que soportó solo. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Pablo, un antiguo colega de Mateo. «Cora, no quiero herirte, pero Mateo estaba preocupado porque Luis se hundía en problemas financieros». «No quería que lo supieras, temía que te doliera», dijo con voz cargada de inquietud. Sus palabras avivaron la furia en mí como aceite en el fuego. «Gracias, Pablo», respondí. Pero al colgar quería gritar. ¿Por qué Mateo no me lo dijo? ¿Qué hizo Luis con la confianza de su padre?
Entre los papeles hallé una caja pequeña con una medalla por los 30 años de servicio de Mateo en su empresa. Junto a ella, una carta de Luis a los 10 años. «Papá, eres mi héroe». Apreté la carta con lágrimas cayendo preguntándome, ¿dónde se perdió mi Luis? El contraste entre ese niño y el hombre indiferente en el funeral destrozó mi corazón. Pero entonces un borrador arrugado al fondo del cajón me dejó sin aliento. La letra de Mateo más dura, Luis, si no paras, le diré la verdad a tu madre, aunque lo destruya todo. Temblé comprendiendo que Mateo luchó entre protegerme y confrontar a Luis, pero su muerte le impidió terminar esa carta. Seguí buscando y una factura médica a nombre de Ana me congeló. Detallaba una cirugía coincidiendo con los 12.000 euros, pero la firma de Luis parecía falsificada. Mis manos temblaron, los papeles cayeron al suelo, y me di cuenta de que Luis no solo mintió, sino que engañó a Mateo para sacar dinero. Esta traición fue como un incendio que consumió mi última confianza en mi hijo. Miré alrededor la luz de la luna en el Carmen, iluminando la habitación recordándome que estaba sola enfrentando la verdad. Pero sabía que este viaje no había terminado. Luis tendría que dar la cara y no dejaría que este secreto enterrara el legado de Mateo. La verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir en una ilusión. Los secretos que Mateo guardó me enseñaron que el amor a veces nos lleva a ocultar la realidad, pero solo la verdad puede liberarnos. Esa noche en el salón sosteniendo la carta de Mateo, sentía furia y determinación. Sabía que Luis vendría pronto y lo confrontaría. La verdad que descubrí hoy era solo el comienzo, y lo que vendría cambiaría todo. Si alguna vez has enfrentado a un ser querido esperando ver remordimiento, pero solo encuentras indiferencia, entenderás la furia y el dolor que ardían en mí cuando Luis llegó a mi casa. 5 días después del funeral de Mateo en el salón de mi hogar en Valencia, confronté a mi hijo con los secretos que descubrí, solo para darme cuenta de que ya no era el hombre que conocía. Esta es la historia del día en que supe que mi familia estaba rota sin remedio. Escucha, porque en este dolor podrías encontrar una lección sobre lealtad y la fuerza de la verdad. Un golpe en la puerta rompió el silencio de la casa en Valencia esa mañana. A través de la ventana vi a Luis en el porche con las manos en los bolsillos, la mirada incómoda. Ana estaba en el coche mirando hacia otro lado como si no quisiera involucrarse. Abrí la puerta con el corazón latiendo fuerte, preguntándome, ¿vino a disculparse o a justificarse? Mamá, dijo Luis con voz baja, evitando mis ojos. Lo llevé al salón donde la silla vacía de Mateo parecía gritar su ausencia en el funeral. La tenue luz del candelabro iluminaba el cuarto, pero el aire estaba cargado, impregnado del olor a madera vieja, tan pesado como mi corazón. Me senté frente a Luis apretando la carta no enviada de Mateo, con su letra quemándome la palma de la mano. Luis, comencé con la voz temblorosa pero firme. Encontré esto en el archivador de tu padre. Levanté la carta y leí en voz alta, Luis, si sigues mintiendo sobre el dinero de Ana, cortaré todo. Luis palideció con los ojos abiertos de par en par, pero rápidamente se defendió. Solo fue un préstamo, mamá. Papá lo entendió mal. Señalé la silla vacía de Mateo con voz cortante. Tu padre escribió esto porque lo traicionaste. Luis se puso de pie de un salto, caminando de un lado a otro, sin atreverse a mirarme. «No uses a papá contra mí», gritó con la voz quebrada. De repente arrancó la carta de mis manos y la rompió en 2. Los pedazos cayeron al suelo. Me arrodillé recogiendo los fragmentos y susurré. Puedes romper la carta, pero no la verdad. Mis manos apretaron la silla conteniendo la furia que ardía en mí. El cristal de la ventana vibró cuando Ana entró al patio,
sin cruzar el umbral pero con los ojos fríos. «Cora, estás exagerando», interrumpió con voz aguda cruzando los brazos, como si actuara en una obra ensayada. Me levanté acercándome a ella con los ojos encendidos. ¿Ayudar o aprovecharte de la bondad de Mateo? Ana soltó una risa despectiva, pero se desvaneció cuando continué. Sé lo de la factura falsa. Ana, no hubo ninguna cirugía. Ana se quedó inmóvil, sus ojos esquivando los míos. Pero rápidamente hizo un gesto a Luis para que se fuera como si diera una orden. Me di cuenta de que Luis estaba completamente bajo su control, como un extraño en la casa que una vez fue nuestro hogar. Luis. Dejas que ella controle incluso tu conciencia, pensé con el corazón desgarrado. Miré a Luis recordando al niño que se sentaba en la silla de Mateo, construyendo maquetas de barcos, riendo cuando Mateo lo elogiaba. «Hijo, lo haces genial». Recordé cuando Mateo le enseñó a pescar en la playa de Valencia, diciendo pacientemente: «Despacio, Luis. Así atraparás un pez grande». Ahora él estaba aquí con la mirada vacía, sin rastro de aquel niño. Me pregunté, ¿cuándo se perdió mi hijo? La foto familiar en la Plaza de la Virgen en el estante rompió mi corazón. Recordé cuando Mateo rechazó comprar un anillo de aniversario diciendo: «Cora, debemos ahorrar». Ahora sabía que ese dinero fue para Luis y Ana, otro cuchillo en mi alma. El teléfono de Luis se iluminó un mensaje de Ana: «Termina rápido». Lo vi, y mi mirada pasó del dolor a la furia. «Luis», dije con voz baja pero firme. «¿Tienes algo que decir?» Él guardó silencio, y luego de repente confesó con voz débil: «Papá dio dinero porque Ana necesitaba una cirugía, pero no hubo ninguna cirugía. Solo quería que ella estuviera feliz». La confesión fue como un relámpago. Me quedé atónita aferrando la silla para no caer. Luis engañó a Mateo, me engañó a mí. Quise gritar, pero un ruido en la escalera me hizo girar. Sofía, mi nieta de 12 años, estaba allí, con los ojos rojos, aferrando el pasamanos. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «sé que papá estuvo mal». Ana, en pánico, corrió hacia allá. «Sofía, a tu cuarto ahora». Pero me puse frente a mi nieta con voz firme. «No toques a mi nieta». Sofía tomó mi mano, sus ojos firmes, aunque llenos de lágrimas. Y en ese momento supe que no solo luchaba por Mateo, sino por el futuro de ella. Abrí la puerta señalando afuera: «Váyanse los dos». Ana me fulminó con la mirada llena de odio, pero Luis bajó la cabeza y salió sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró, abracé a Sofía sintiendo una chispa de luz en la oscuridad. Pero sabía que esto no había terminado. Tenía que proteger el legado de Mateo, y Sofía era mi razón para seguir adelante. Enfrentar la verdad, aunque duela, es la única forma de recuperar tu fuerza. Mi confrontación con Luis me enseñó que a veces debes trazar un límite para proteger lo más valioso. Después de que Luis se fue, me senté en el salón, mirando la silla vacía de Mateo, llena de determinación. Sabía que debía actuar para proteger a Sofía y el legado de mi esposo. Lo que hice después daría forma a nuestro futuro. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión que te rompa el corazón para proteger a alguien más, entenderás cómo me sentía al modificar el testamento de Mateo. En la oficina del abogado en Valencia, elegí poner el futuro de mi nieta Sofía por encima de mi relación con mi hijo Luis, aunque eso significara cortar una parte de mi alma. Esta es la historia del día en que recuperé la fuerza para proteger el legado de mi esposo y de mi nieta. Escucha, porque en este dolor podrías encontrar una lección sobre lealtad y sacrificio. Entré en la oficina del abogado Diego, en el centro de Valencia,
con el ruido de los autos en la calle, filtrándose por la ventana y la luz del sol, iluminando una vieja mesa de madera. Coloqué un montón de documentos en la mesa, recibos de transferencias, la carta no enviada de Mateo, la factura falsa de Ana. Miré a Diego directamente y dije con voz firme: «Quiero que Sofía esté protegida sin importar lo que hagan Luis o Ana». Diego, con su cabello plateado brillando bajo la luz, frunció el ceño. «Cora, excluir a Luis y Ana del testamento es una gran decisión. Podría desencadenar conflictos legales. ¿Estás segura?». Respiré hondo, tocando la pequeña foto de Mateo en mi bolsillo, pensando: «Mateo, estoy haciendo lo que querías, ¿verdad?». Respondí: «Estoy segura». Diego asintió con una mirada de preocupación pero respeto. Diego revisó los documentos deteniéndose en la carta de Mateo. «Luis traicionó la confianza de tu esposo», dijo con voz grave como si sintiera mi dolor. Asentí con el corazón doliendo al recordar la confesión de Luis. No hubo cirugía, solo una excusa para tomar dinero. Mientras Diego preparaba el Nuevo Testamento, me senté frente a él con las manos apretadas. El testamento estipulaba que todos los bienes, la casa, el fondo de jubilación, las acciones de Mateo, irían a un fideicomiso para Sofía accesible, solo cuando cumpliera 25 años, para educación y vivienda. Se añadió una cláusula de protección: si Luis o Ana demandaban, Sofía obtendría el control total de inmediato. Diego me pasó la pluma y temblé ligeramente, no por duda, sino porque sabía que estaba cortando el último lazo con Luis. Firmé. La luz del sol iluminó el papel como si Mateo estuviera observándome. «Hiciste lo correcto», Cora, dijo Diego con voz firme pero cálida. Pero en mi interior solo sentía un vacío. «He perdido a Luis, Mateo», pensé con los ojos ardiendo. De vuelta en casa me senté en la mesa del comedor, donde Mateo murió, con el olor a madera vieja del mobiliario mezclado con la luz de la luna del Carmen. Tomé la pluma de Mateo sintiendo su calor como si él estuviera aquí, y comencé a escribir una carta para Sofía. Mis manos temblaban, cada palabra parecía drenar mi fuerza. «Querida Sofía, tu abuelo amaba a Luis, pero él eligió el camino equivocado. Siempre elige la verdad aunque duela». Las lágrimas cayeron emborronando la tinta, pero me detuve, sequé mis ojos y continué: «Sofía, eres la luz de tu abuelo y la mía». Escribí sobre la lealtad de Mateo, cómo sacrificó todo por la familia. Sellé el sobre con cera roja y lo guardé en la caja de madera de Mateo, donde conservaba nuestros recuerdos más preciados. Mirando su silla vacía, susurré: «Mateo, lo hago por ella». Pero la tragedia aún me perseguía. Recordé a Luis pequeño sentado en las rodillas de Mateo, prometiendo: «Haré que estén orgullosos». Ahora, al excluirlo del testamento, sentía que borraba nuestro pasado feliz. Frente al espejo vi mi rostro envejecido, los ojos cansados, el sueño de una familia unida desvanecido. Recordé a Sofía a los 5 años abrazándome en la plaza de la Virgen. «Abuela, eres mi heroína». Ese recuerdo me dio fuerza, pero también me recordó que Sofía era ahora mi única carga y esperanza. Recordé a Mateo contándole cuentos de hadas a Sofía con voz cálida: «Pequeña princesa, serás más fuerte que todos». Ese recuerdo era como un mensaje de él, impulsándome a protegerla. Diego me había advertido: Luis podría demandar Cora. «No será fácil», respondí. «¿Que demanden?» «Sofía debe estar segura». Sus palabras me inquietaron, pero no me hicieron dudar. Luego Elena, una vieja amiga de Mateo, llamó. «Cora, Mateo temía que Luis fuera manipulado por Ana. Ella lo llevó por el camino equivocado». Sus palabras fueron como un fuego fortaleciendo mi determinación. Pero cuando ordenaba los documentos, Diego llamó de nuevo con voz tensa.
Cora encontré una nota de Mateo. Leyó: «Protege a Sofía de Ana». Me quedé helada con las manos temblando dándome cuenta de que Mateo había previsto el peligro de Ana como si supiera que ella destruiría nuestra familia. Esa nota era su último mensaje empujándome a proteger a Sofía a toda costa. Esa noche el teléfono sonó. Era Luis con voz de pánico. «Mamá, escuché que fuiste al abogado». «¿Qué estás haciendo con el testamento?» Me estremecí sospechando que Ana me vigilaba. «Lo sabrás pronto», respondí fríamente, y colgué. Las palabras de Luis confirmaron que esta batalla no había terminado. Me senté en el salón mirando la foto de Mateo sintiendo que me observaba. Sabía que había entrado en un camino sin retorno, pero por Sofía estaba lista. A veces sacrificar una parte de tu corazón es la única forma de proteger lo importante. Cambiar el testamento me enseñó que la fuerza está en soltar para proteger a otros. Tras colgar me quedé en la oscuridad sabiendo que Luis y Ana no se rendirían. Pero una acción inesperada de Sofía cambió todo, empujándome a protegerla a cualquier precio. Mi historia aún no ha terminado. Si alguna vez has recibido un regalo inesperado de un niño cargado de valentía y dolor, entenderás cómo mi corazón se rompió y se llenó de orgullo al encontrar el USB de Sofía. En el salón de mi casa en Valencia, descubrí la dolorosa verdad sobre la manipulación de Ana y la indiferencia de Luis a través de los ojos de mi nieta de 12 años. Esta es la historia del día en que supe que Sofía era la única luz en la oscuridad de nuestra familia. Escucha, porque en esta emoción podrías encontrar una lección sobre la verdad y la fuerza del amor. La noche había caído sobre el Carmen y la luz de la luna se filtraba por la ventana del salón, mezclándose con el tenue resplandor de las farolas, iluminando la vieja caja de correo en el porche. Abrí la caja con el corazón latiendo fuerte y encontré un pequeño sobre con la letra infantil de «Sofía, confío en ti, abuela». Dentro estaba un USB pequeño pero pesado como el mundo entero. Mis manos temblaron al conectarlo a la computadora, con la respiración contenida sintiendo que abría una puerta a una verdad dolorosa. Me senté en una silla frente a la mesa del comedor donde Mateo murió, con el susurro del viento nocturno colándose por las rendijas, como si Mateo hablara. «Mateo, ¿qué voy a ver?», pensé llena de inquietud apretando la mesa para mantener la calma. La pantalla se iluminó y un video apareció. Ana en la cocina de su casa en Málaga susurraba por teléfono: «Si Cora no cambia el testamento, haremos que parezca loca». La voz de Luis resonó fría. «Deja que mamá haga lo que quiera. Ese dinero será de Sofía tarde o temprano y lo tomaremos después». Lloré con lágrimas cayendo sobre el teclado, la respiración entrecortada. Pero entre el dolor sentía un orgullo ardiente. Sofía, con solo 12 años, había grabado esto en secreto para protegerme. Pausé el video, salí al balcón del Carmen mirando las calles bulliciosas pensando: «Sofía, eres mi última luz». La traición de Luis era como un cuchillo, pero la valentía de Sofía me impidió derrumbarme. Volví a la mesa del comedor, tomé la pluma de Mateo sintiendo su calor como si aún estuviera aquí, y escribí una nueva carta para Sofía. Mis manos temblaban, cada palabra parecía agotar mis fuerzas. «Me diste la fuerza para seguir. Usa la verdad para protegerte». Me detuve secando las lágrimas y continué: «Sofía, eres la esperanza de tu abuelo y la mía». Escribí sobre la lealtad de Mateo, cómo sacrificó todo por la familia. Sellé el sobre con cera roja y lo guardé en la caja de hierro de Mateo, como un juramento para protegerla. Mirando su silla vacía, susurré: «Mateo, mantendré a Sofía a salvo». El tic-tac del reloj resonaba amplificando mi soledad, pero esta carta era mi promesa para mi nieta. Pero la tragedia aún me perseguía.
Recordé cuando Sofía lo oyó, que a los 8 años, nos preguntó abuela, ¿por qué papá no habla de abuelo? Ahora sabiendo que escuchó a escondidas las palabras venenosas de Ana, y Luis, me dolía que una niña tuviera que cargar con esa verdad. En mi caja de recuerdos encontré un dibujo antiguo de Sofía, nuestra familia, en la Plaza de la Virgen, riendo felices. Mateo le enseñó a dibujar guiándola pacientemente. «Pintas muy bien, pequeña princesa». Esa imagen me recordó que Sofía perdió su infancia inocente forzada a madurar por la traición de sus padres. Apreté el dibujo pensando, mereces estar protegida. Una nota en el sobre de Sofía me hizo llorar. Tengo miedo de que papá y mamá se enojen, pero no quiero que te hagan daño. Esas palabras eran como una llama fortaleciendo mi determinación. Luego Marta, una vecina, me dijo en el porche, con voz ansiosa, vi a Sofía dejar algo en tu buzón. Parecía muy asustada, Cora. Sus palabras me hicieron darme cuenta del gran riesgo que Sofía tomó. Recordé a Mateo diciéndole a Sofía en la playa de Valencia, mientras le enseñaba a volar una cometa, serás más fuerte que tu padre, pequeña princesa. Ese recuerdo, como un mensaje de él, me impulsó a protegerla. Entonces, una grabación en el USB me dejó helada. Ana decía, podemos internar a Cora en un psiquiátrico. El abogado lo sugirió. Me estremecí apretando la mesa, dándome cuenta de que Ana era más peligrosa de lo que pensaba. No solo quería dinero, sino destruirme. En otra grabación, Sofía susurraba con voz temblorosa. Abuela, grabé esto porque mamá me descubrió escuchando. Dijo que si hablaba no me dejaría verte. Esas palabras fueron como un cuchillo. Abracé la computadora llorando. Sofía, no dejaré que te lastimen. La valentía de mi nieta fortaleció mi resolución, pero también me llenó de miedo por su seguridad. Me senté en el salón con la luz de la luna iluminando la foto de Mateo, sintiendo que me observaba. Sabía que debía actuar rápido para proteger a Sofía. Esta batalla no había terminado, pero Sofía me dio una razón para seguir. La verdad, incluso viniendo de un niño, puede ser la luz más brillante en la oscuridad. La valentía de Sofía me enseñó que incluso los más pequeños pueden cambiarlo todo con la verdad. Esa noche supe que Ana y Luis no se rendirían, pero un enfrentamiento inesperado en casa llevó todo hacia un clímax, obligándome a trazar una línea final. Mi historia aún no ha terminado. Si alguna vez has confrontado a un ser querido esperando encontrar algo de remordimiento, pero recibiendo solo agresividad y culpas, entenderás cómo mi corazón se desgarró cuando Ana y Luis entraron a mi casa. En el salón de mi hogar en Valencia, me enfrenté a ellos con las verdades que conocía, solo para darme cuenta de que debía trazar una línea final. Esta es la historia del día en que puse fin a la manipulación de Ana y protegí a Sofía, mi nieta. Escucha, porque en esta tensión podrías encontrar una lección sobre defender la verdad. Un golpe resonante en la puerta rompió el silencio de mi casa en Valencia, como un timbre que anunciaba una tormenta. A través de la ventana vi a Ana en el porche con los hombros erguidos y una mirada afilada. Luis la seguía vacilante con la cabeza gacha como una sombra de ella. Abrí la puerta con el corazón acelerado pensando, ¿vienen a disculparse o a pelear? Cora, dijo Ana con voz cortante, entrando sin esperar invitación con los puños apretados. Los llevé al salón donde la silla vacía de Mateo parecía gritar la traición de Luis en su funeral. La luz parpadeante del candelabro iluminaba el cuarto y el olor a madera vieja hacía el aire denso tan opresivo como la tensión que me asfixiaba. Me senté frente a ellos apretando una copia de la carta de Mateo con su letra quemándome la palma. Ana Luis, comencé con voz temblorosa pero firme, sé todo. Ana señaló con el dedo sus ojos llenos de odio gritando,
Estás usando el testamento para dividir a nuestra familia. Me puse de pie de un salto respondiendo con voz gélida. Tú robaste el funeral de Mateo Levanté. La carta leyendo en voz alta. Luis, si sigues mintiendo lo cortaré todo. Ana se quedó helada. Intentó arrancarme la carta, pero la sostuve con fuerza con los ojos encendidos. Mateo advirtió a Luis. Pero él te eligió a ti. El aire estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Luis caminaba de un lado a otro sin atreverse a mirarme, solo con la cabeza gacha. Ana gritó. «Eres una vieja solitaria, Cora». Lanzó un vaso de cristal de la mesa al suelo, los fragmentos esparciéndose por todas partes, su mirada fulminándome con desprecio. Respondí con voz fría. «No sabes nada de soledad». Mis manos apretaron la silla conteniendo la furia que ardía en mí, pensando: «Mateo, no dejaré que destruyan tu legado». De repente un ruido de pasos en la escalera silenció la sala. Sofía, de 12 años, estaba allí, con los ojos rojos, aferrando el pasamanos, temblando pero con una mirada decidida. «Abuela, tienes razón», gritó con voz quebrada pero firme. «Papá se equivocó al no ir al funeral de abuelo». Ana se giró atónita con los ojos encendidos, gritando: «¿Te atreves a traicionar a tu madre?». Se lanzó hacia ella con los puños apretados como si fuera para arrastrarla, pero me interpuse con voz dura. «No toques a mi nieta». Sofía me abrazó sus pequeñas manos, apretándome con fuerza, con lágrimas rodando, pero sin apartar los ojos de Ana, fortaleciendo mi fe. Ana palideció. Luis intentó detenerla susurrando: «Ana, ya basta». Pero Ana lo interrumpió con voz cortante: «No te disculpes. Ella no lo merece». Esas palabras mostraron que Luis estaba completamente bajo su control, como un extraño en la casa que alguna vez fue nuestro hogar. Miré a Luis recordando al niño que se sentaba en la silla de Mateo, riendo mientras él contaba chistes sobre barcos en el puerto de Valencia. «Luis, algún día serás capitán». Recordé a Mateo enseñándole a Sofía a jugar ajedrez, guiándola pacientemente. «Princesa, vencerás a tu abuelo». Ahora Luis estaba aquí con la mirada vacía, sin rastro de ese niño. Pensé: ¿cuándo perdí a mi hijo? La foto familiar en la Plaza de la Virgen. En el estante rompió mi corazón. Luis había prometido: «No dejaré que mamá esté triste». Pero ahora permanecía en silencio, dejando que Ana me atacara, haciéndome darme cuenta de que ya no era mi hijo. Sofía, aún sosteniendo mi mano, contenía las lágrimas, mientras Ana la fulminaba con la mirada: «Estás traicionando a tu madre». Me dolió el corazón al darme cuenta de que mi nieta de 12 años cargaba un peso demasiado grande, atrapada entre las líneas de la familia. El recuerdo de Mateo contando chistes a Luis y Sofía, con sus ojos brillando cuando Sofía reía, me impulsó a protegerla. Entonces Sofía dijo de repente, con voz temblorosa pero decidida: «Tengo el USB, mamá. Grabé todo lo que tú y papá dijeron». Ana, en pánico, con los ojos desorbitados, se lanzó hacia ella. «Cállate, Sofía», pero la aparté con mirada firme. «No tienes derecho». Luis bajó la cabeza susurrando: «Mamá». Ana dijo que no ir al funeral era lo mejor. Esas palabras fueron como un cuchillo confirmando su debilidad. Antes de irse, Ana se giró con ojos llenos de odio y dijo con voz baja pero venenosa: «Te arrepentirás de excluirnos del testamento. No sabes de lo que soy capaz». Su amenaza me heló con el corazón acelerado, sospechando que planeaba algo más peligroso. Abrí la puerta señalando afuera: «Váyanse los dos». Ana me miró con desprecio. Luis salió con la cabeza gacha sin decir nada. Cuando la puerta se cerró,
Abracé a Sofía sintiendo una chispa de luz en la oscuridad. Pero sabía que esta batalla no había terminado. Sofía era mi razón para seguir, y la protegería a toda costa. A veces debes ponerte de pie y trazar una línea para proteger lo que más importa. La valentía de Sofía me enseñó que la verdad, incluso de los más pequeños, puede ser lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. Después de que Ana y Luis se fueron, supe que no se rendirían. Pero una mediación próxima sería la prueba final, donde la verdad se revelaría por completo. Mi historia aún no ha terminado. Si alguna vez has entrado en una batalla donde la verdad es tu única arma solo para ver a tus seres queridos negarla, entenderás la mezcla de satisfacción y dolor que sentí en la mediación en Valencia. Me enfrenté a Ana y Luis con pruebas irrefutables, pero descubrí que la justicia a veces viene con un alto costo emocional. Esta es la historia del día en que la verdad triunfó, pero también el día en que perdí a Luis para siempre. Escucha, porque en esta tensión podrías encontrar una lección sobre defender la justicia, aunque el corazón se rompa. Entré en la oficina de mediación en el centro de Valencia, con el ruido de los autos filtrándose por la ventana y la luz de la mañana iluminando una mesa de madera pulida, impregnada de un leve olor a papel viejo. El chirrido de las sillas al moverlas resonó amplificando la tensión mientras me sentaba frente a Ana y Luis. Ana, con un vestido negro ajustado, jugó el papel de víctima, su voz temblorosa pero con ojos afilados. Cora está inestable por el duelo. Quiere dividir a nuestra familia. La miré fijamente con voz calma pero firme. Esto es la verdad que no quieres enfrentar. Pensé. Mateo, hoy dejaré que la verdad hable. Coloqué un montón de documentos en la mesa. Recibos de transferencias. La carta de Mateo, el USB, de Sofía. Y miré a Marta, la mediadora, una mujer de mediana edad, con ojos severos, que tomaba notas en un cuaderno. Ella asintió indicándome que continuara. Abrí mi computadora y reproduje una grabación del USB de Sofía. La voz de Ana resonó fría. Si Cora no cede, haremos que parezca loca. Ana palideció con las manos temblando, se levantó de un salto y gritó. Eso no es lo que quise decir, pero levanté la carta de Mateo leyendo en voz alta. Luis, si mientes lo cortaré todo. Miré a Luis con voz cortante. Luis eligió mentir. Marta dejó de escribir, sus ojos severos fijos en Ana, y dijo: Lo que escucho en esta grabación es muy preocupante, señora Ana. ¿Tiene alguna explicación? Ana se quedó en silencio, sus ojos buscando una salida, las manos apretando la silla como si quisiera aferrarse a algo. Intentó justificarse. Era solo una broma, pero su voz temblorosa traicionó su pánico. Sentí una satisfacción fría, pero mi corazón aún dolía al ver a Luis, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Mateo. Hice lo correcto, pensé apretando la pequeña foto de él en mi bolsillo. El aire se volvió pesado como un veredicto, cuando Luis habló con voz débil. No fui al funeral porque Ana dijo que era lo mejor. No quería saber la verdad. Respondí con voz grave, pero firme. No solo abandonaste a tu padre, sino también a mí y a Sofía. Luis bajó aún más la cabeza como si quisiera desaparecer, pero no dijo nada más. Marta me miró con ojos compasivos y dijo: Una niña de 12 años no debería tener que grabar algo así. Sus palabras me dejaron atónita, dándome cuenta de que Sofía fue forzada a madurar por el egoísmo de Luis y Ana. Ese dolor cortó como un cuchillo, pensé. Sofía no merece esto. Ana arrojó un montón de papeles al escritorio gritando con manos temblorosas. «Estás destruyendo a Sofía», respondí con voz fría.
Sofía eligió la verdad, no como tú. Marta tomó nota, su mirada severa reforzando mi sensación de que la justicia estaba de mi lado. Pero la tragedia aún me perseguía. Recordé a Luis pequeño en la Plaza de la Virgen prometiendo: «Siempre estaré contigo, mamá». Ahora con la cabeza gacha eligiendo a Ana destrozó mi corazón. Recordé a Mateo y a mí caminando por la playa de Valencia, él tomando mi mano diciendo: «Cora, protege a Sofía cueste lo que cueste». Ese recuerdo fue como una llama dándome fuerza, pero también me dolió al darme cuenta de que Luis se había perdido a sí mismo. Quise gritar, pero otra grabación del USB dejó a todos en shock. Ana hablaba con un abogado en Málaga, demuestra que Cora está inestable y el testamento se anulará. Me quedé helada con las manos temblando, el corazón acelerado, al darme cuenta de que Ana no solo quería dinero, sino destruirme. Marta frunció el ceño con voz severa. «Señora Ana, esto es una acusación grave». Ana en pánico balbuceó: «Solo fue una idea». Pero nadie le creyó. Luis con voz entrecortada confesó: «Ana dijo que si iba al funeral me dejaría». Lo miré con voz grave. «Elegiste a la familia equivocada, Luis». Esas palabras fueron un punto final, pero la tristeza aún pesaba en mi alma. Marta cerró la mediación confirmando que el testamento era legal, sin base para demandas. Ana se levantó con ojos llenos de odio y salió furiosa, sus pasos resonando como una declaración de guerra. Luis la siguió en silencio sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró me senté sintiendo que la justicia se había hecho, pero con el corazón vacío. Miré por la ventana la luz del sol valenciana iluminando las calles, pero solo veía la imagen de Sofía, a quien debía proteger a toda costa. La verdad puede traer justicia, pero a veces a costa de relaciones irrecuperables. La mediación me enseñó que defender la verdad requiere sacrificio, pero es la única forma de proteger lo que importa. Tras la mediación supe que Ana no se rendiría, pero las acciones de Sofía siguieron guiándome. Un momento inesperado con mi nieta abrió un nuevo camino para nosotras. Mi historia aún no ha terminado. Si alguna vez has visto a un niño crecer cargando el dolor de una familia pero eligiendo la verdad, entenderás cómo mi corazón se llenó de emoción y esperanza cuando Sofía abrió mi carta. En mi casa en Valencia, tras 6 años de tormentas, vi a mi nieta convertirse en el símbolo del legado que dejó Mateo. Esta es la historia del día en que Sofía afirmó su vínculo conmigo y la verdad triunfó. Escucha, porque en este momento podrías encontrar una lección sobre lealtad y la fuerza de la verdad. Me senté en el salón de mi casa en Valencia, con la luz del mediodía colándose por la ventana iluminando la mesa del comedor, donde Mateo falleció, creando suaves reflejos en la madera antigua. El susurro del viento en el Carmen se mezclaba con la tenue luz de una lámpara de mesa, impregnando el aire de un calor nostálgico lleno de recuerdos. Frente a mí, Sofía, ahora de 18 años, tenía las manos temblorosas al abrir el sobre sellado con cera roja que le di. Mis palabras emergieron en la carta. «Sofía, eres la esperanza de tu abuelo y la mía. Luis eligió el camino equivocado, pero tú debes elegir la verdad». Sofía leyó en voz alta con la voz quebrada, los ojos brillando con lágrimas, las manos temblando al pasar las páginas. Abuela, dijo sollozando, «no sabía cuánto sacrificaste». Se levantó, corrió hacia abrazarme apretándome con fuerza, como si quisiera aferrarse al mundo entero. La abracé con lágrimas rodando por mis mejillas, sintiendo que abrazaba el legado de Mateo. «Mateo, ella te hace sentir orgulloso», pensé con la respiración entrecortada. Sofía me llevó hasta la foto enmarcada de Mateo en la pared, sus ojos brillando con determinación. «Abuelo estaría orgulloso, abuela», dijo con la voz temblorosa. Tomé su mano sintiendo que la verdad había triunfado como una declaración de que los años de sufrimiento
no fueron en vano. «Eres todo lo que tu abuelo y yo soñamos», susurré con las manos temblando al tocar su hombro. Sofía sacó su teléfono y abrió un video grabado en el juzgado de Valencia. En él estaba frente a un juez con voz clara. «Quiero cambiar mi segundo nombre a Cora en honor a mi abuela, quien me enseñó sobre la verdad». Noté que llevaba mi antiguo collar, el regalo de Mateo por nuestro 25 aniversario de bodas. Mis manos apretaron la silla. La respiración se me cortó. Las lágrimas cayeron. «Eres todo lo que soñé». Ese momento fue como una afirmación de que juntas habíamos superado la oscuridad. Pero la tragedia aún se deslizaba en mi corazón. Sofía me miró con los ojos enrojecidos y dijo con voz triste: «Pensé que papá cambiaría, pero ahora sé que eligió a mamá». Sus palabras cortaron como un cuchillo. La abracé susurrando: «Lo siento por lo que has tenido que pasar». Recordé los días en que Luis y Ana traían a Sofía a jugar riendo juntos en este salón. Ahora esos recuerdos se desvanecían. Sofía perdió su infancia por la dura verdad. Pensé: no merece esto. En la carta escribí sobre la vez que Mateo llevó a Sofía a comer helado en la Plaza de la Virgen, diciéndole: «Eres más fuerte que tu padre, pequeña princesa». Sofía lloró al leerlo. Sus ojos brillaron al darse cuenta de que su abuelo siempre confió en ella. «Abuelo sabía todo, ¿verdad, abuela?», asentí pensando. «Mateo siempre creyó en ti, Sofía». Clara, una vecina, pasó por casa con ojos cálidos y voz suave. «Sofía ha crecido tan rápido, Cora. Es fuerte como tú». Sus palabras fueron como una llama reforzando mi fe en que Sofía era el legado vivo de Mateo. Pero otro recuerdo me dejó sin aliento. Luis, joven, pidiéndome perdón tras una pelea con Mateo, prometiendo: «No volveré a entristecerte, mamá». Ahora su traición era como un cuchillo. Pero las acciones de Sofía me devolvieron la esperanza. Recordé a Mateo enseñándole a Sofía a hacer galletas en la cocina, riendo cuando la harina cubrió su rostro. «Princesa, harás galletas mejores que tu abuela». Ese recuerdo me emocionó, fortaleciendo mi determinación de protegerla. Entonces, revelé un secreto. «Sofía, tu abuelo creó un fondo secreto para ti, escondido de Luis y Ana, con una nota: para el futuro de mi nieta». Sofía se quedó atónita, sus ojos brillando, me abrazó. Llorando: «Abuelo sabía todo, ¿verdad?». Ese secreto, como un último mensaje de Mateo, me conmovió, con las manos temblando al sostener las suyas. Pero entonces mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Luis: «Mamá, lo siento, pero Ana dice que demandaremos. No dejes que Sofía quede atrapada en esto». Sofía y yo nos quedamos heladas, sus ojos llenos de preocupación, apretando mi mano con fuerza. Me estremecí sospechando que Ana no se rendiría. «Lo superaremos», Sofía, dije con voz firme. Sabía que la batalla no había terminado, pero Sofía era mi razón para seguir. La verdad puede unir corazones incluso cuando la familia se rompe. Las acciones de Sofía me enseñaron que la lealtad, incluso de alguien joven, puede sanar las heridas más profundas. Tras ese día supe que Ana seguía siendo una amenaza, pero Sofía continuó guiándome. Un momento en su graduación afirmó el legado de Mateo: «Mi historia aún no ha terminado. Si alguna vez has presenciado un momento en que el amor y la verdad superan todo el dolor, entenderás la paz y la esperanza que llenaron mi corazón en la graduación de Sofía en la Universidad de Valencia». Tras años de tormentas vi a mi nieta convertirse en el símbolo vivo del legado que Mateo dejó. Esta es la historia del día en que Sofía me eligió y encontré serenidad junto a la foto de mi esposo. Escucha, porque en este momento podrías encontrar una lección sobre lealtad, verdad y amor eterno. El auditorio de la Universidad de Valencia brillaba bajo las luces del escenario
con el eco de la multitud resonando y los aplausos estallando cuando pronunciaron el nombre Sofía Cora García. Estaba en la primera fila con el corazón latiendo fuerte, lágrimas rodando por mis mejillas, al ver a Sofía, ahora de 18 años, subir al escenario sosteniendo su diploma con los ojos brillando hacia mí. Por ti y por abuelo, susurró solo, para que yo la oyera con una sonrisa entre lágrimas, como una declaración. Me puse de pie aplaudiendo sin parar, sintiendo que Mateo estaba a mi lado sonriendo con orgullo. La luz de las ventanas del auditorio iluminaba el rostro de Sofía como el sol valenciano que una vez bañó a Mateo en nuestros días felices. Mateo, ella lo logró. Pensé apretando el collar que me regaló un obsequio por nuestro 25 aniversario, con la respiración entrecortada. Tras la ceremonia, Sofía corrió hacia mí. Corrió hacia mí abrazándome frente a cientos de personas con voz temblorosa. «Abuela, quiero vivir contigo en Valencia, no volveré a Málaga». La multitud nos miró con ojos llenos de admiración, como si Ana hubiera sido borrada por completo de nuestra historia. La abracé con fuerza, con lágrimas cayendo, diciendo: «Tú eres mi hogar». Mi respiración temblaba sintiendo que había encontrado luz tras una larga oscuridad. En casa, Sofía abrió su maleta y sacó un dibujo, ella, Mateo y yo, en la Plaza de la Virgen, riendo felices. «Esta es mi verdadera familia», dijo con los ojos brillando aunque llenos de lágrimas. La abracé con voz quebrada. «Eres todo lo que tu abuelo y yo soñamos». Ese momento en el salón, impregnado del olor a madera vieja y la luz de la luna del Carmen, fue como una afirmación de que habíamos superado todo el dolor juntas. Pero la tragedia aún se colaba en mi corazón. En el auditorio vi a Luis en la última fila con un traje viejo y gastado, los ojos enrojecidos, la cara marcada por el cansancio. Esperaba ver algo de remordimiento, pero él giró la cabeza, como si no pudiera soportar la verdad de haber perdido a su madre y su hija. «Luis, lo perdiste todo», pensé con el corazón dolido. Sofía, con voz triste y ojos vacíos, dijo: «Llamé a mamá, pero no respondió, como si me hubiera abandonado». Me dolió ver la silla vacía junto a Luis, un símbolo de abandono. Los recuerdos de los días en que Luis y Ana traían a Sofía a jugar, riendo juntos en este salón, ahora eran solo una sombra desvaída. Le di a Sofía una carta antigua de Mateo encontrada en mi caja de recuerdos. «Sofía, eres mi luz». Ella abrazó la carta llorando. «Abuelo siempre está conmigo. ¿Verdad, abuela?». Asentí con lágrimas cayendo. Un profesor de Sofía se acercó con voz cálida. «Has criado a una chica maravillosa, Cora. Sofía habló de la verdad que le enseñaste». Sus palabras me hicieron darme cuenta de que mi influencia se extendía como el sol de Valencia. Recordé un paseo en la Plaza de la Virgen, cuando Sofía tomó mi mano y dijo: «Siento a tu abuelo aquí». Recordé a Mateo enseñándole a tocar la guitarra, guiándola pacientemente. «Princesa, tocarás mejor que yo». Ese recuerdo me emocionó, reforzando mi creencia de que Sofía era el legado vivo de Mateo. Luego revelé: «Sofía, tu abuelo dejó un fondo secreto para ti suficiente para estudiar en el extranjero con una nota para el futuro de mi nieta». Sofía se quedó atónita, sollozando, abrazándome con fuerza. Abuelo siempre me protegió. Ese secreto, como un último mensaje de Mateo, me hizo temblar sosteniendo su mano con fuerza. Pero entonces mi teléfono se iluminó una carta de Luis: «Mamá, Sofía, lo siento. Quiero cambiar, pero no sé cómo». Sofía la leyó con ojos preocupados, sus manos temblando al mirarme. «Perdono a papá», dijo con voz firme, «pero te elijo a ti». Sus palabras me conmovieron, pero también me inquietaron, sospechando que Ana aún planeaba algo. Miré la foto de Mateo susurrando:
Ella estará bien, amor. Nosotros estaremos bien. Una paz profunda me envolvió como si Mateo estuviera sonriendo. El amor y la verdad pueden superar cualquier dolor creando un legado eterno. La elección de Sofía me enseñó que la lealtad es el lazo que une corazones, incluso cuando la familia se rompe. Ese día marcó el fin de mi viaje, pero el legado de Mateo y Sofía seguirá vivo. Nuestra historia termina con un mensaje sobre la verdad y el amor eterno.